Ay, Dios mío santísimo. But I'm going to tell you what we did on our cold dates. I'm just going to fix this up just a little bit here because I have a joke with my girl Wanda, who told me that she was going to buy me some real big earrings. So I told her I already own them. So there you go, Wandita. Today, I'd like to thank everybody. It's going to be as bilingual as we can be. We know a lot of people are excited about the show. The person we're about to have is a sister of mine, someone much younger than I, which makes me even more excited. I've learned so much from her. She's a trooper. She knows her history. She knows how to punch that bag. She knows how to teach, how to learn, how to exchange. But she's an amazing human being. So, con nosotros va a estar de nuevo nuestra hermana, nuestra amiga, Chietza, y ese es el nombre verdadero de ella. Ese no es un apodo. Y es alguien que conocí a través de nuevo, de las desgracias que suceden en muchos, muchos lugares. En caso de nosotras fue en nuestro país de origen, en Puerto Rico, y dado ese caso, pues se formó un grupo que se llamaba Las Latinas en la Resistencia, dado a estas dos mujeres súper, súper importantes en nuestras comunidades, y si no las conocen, deben de comenzar a conocerlas, que se llama la madrina Ilia Castro y definitivamente la valiente de las valientes de las valientes, Evelyn Mantilla. Ellas comenzaron este grupo y ahí comenzamos a llegar todas nosotras que estábamos interesadas en cómo podíamos ayudar a nuestros hermanos puertorriqueños que estaban inmigrando de Puerto Rico acá al estado de Connecticut, donde muchas de nosotras estábamos, y estaban en Boston y estaban en Nueva York. So you are going to meet someone who I had the opportunity to meet, and I thank God for it. She's younger than I am, and that's part of what we're going to talk about, the multi-generation, the importance of listening to one another, as women, as community members, as all we do. But I met Chetza because, again, we were faced with the same misfortune. Our country, Puerto Rico, was hit really bad by Hurricane Maria, and we are still in bad shape. And these beautiful women that we know, true leaders, Ilia Castro, and our brave, brave soul, Evelyn Mantilla. If you don't know them, I suggest that you get there and you know them. So if you're watching us through Facebook Live, thank you. Thank you for being here with us. Gracias por estar con nosotros aquí todos los domingos. Somos el único programa que ustedes tienen en estos momentos bilingüe, bilingual. Quiero dar algunas gracias, agradecimientos y cariñitos antes de comenzar y traer a esta amiguita de nosotros que es tremenda profesional. Y cuando digo tremenda es porque no estoy usando mala gramática, sino porque es fuego, 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 and we love her. But I want to start first by telling you that we were out there today at South Park. It was freaking cold, hacía mucho frío, estábamos allá en South Park y tengo que darle tantas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. And here's what I'm going to tell you. My boy Mike was there, loyal, 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 as usual. I was so happy to see my boy Jason back in there with us. Our girl Wandita, that you guys all know, Wanda Allers, was the reason I'm wearing these big earrings, because she told me she was going to buy me some big earrings because I love my big earrings. I was like, I got you, boo. I got those earrings. She's like, no, you don't. I'm like, girl, look. Um, so that was tons of fun, pero hacía mucho, mucho frío. So think about all the people who were out there yesterday. For those of us who live in Connecticut, in the greater Hartford area, or wherever you live, you know that we were confronting lots, lots of cold. There was wind, there was snow, there was ice. And the warming center was open. El centro de calentamiento estaba abierto, but there's never enough, right? So we try to do everything we can do. Every donation we had, um, left our hands and went into somebody else's hands. And that's what we always want. But I quiero darle la gracia. I tell you guys this all the time. Follow Warren Hardy, follow his work, follow Hype. If you can make a donation, please do. He's doing amazing work. I'm there once a month. He's there twice a month. So we can cover 3 Sundays in a row.
And so I decided to go this Sunday because I go on vacation next Sunday. And the reason why I'm giving you all of this information is because I'm out of donations. Ya se me acabaron todas las donaciones que tenía para el mes de abril. Los voy a necesitar muchísimo, muchísimo. Y mi equipo se va a encargar, Buds Ads, que saben que es el equipo de mercadeo nosotros y que también nos acompaña y nos diseña todo y el mercadeo de todos ellos se van a encargar de ello. Pero comenzamos con Alejo Cortázar, que está con nosotros. Michael Newman, thank you, thank you, thank you, thank you for being with us. You're also going to see Marisol Wick. You have a lot of conferences coming up, girl. I see it. I see it. We're sharing it with you. You are soon also going to see your comments if you make them public on our screen. So let's start with a little bit of that love that we have for you. And that's our boy, Michael Newman. Last week, we had our professor, literalmente una profesora, y nos hablaba del ambiente y cómo podemos mejorar las cosas. Aquí está mi hermana mano derecha, Wanda Elders. Ustedes me escuchan mucho decir Wandita. Allá estaba enfrisada conmigo también. And I want to show you also, here's Marisol Wick. If you can follow her page, that would be great. She's doing amazing things in the community. She carries her voice and her belief and her testimony. Aquí está Marilyn Vega, Leiva. Yo siempre quiero decir Vega y está con nosotros. So that said, I want to let you know that my sister, and I call her my sister, my little sister, with big thoughts, big ideas. But I first want to tell on her. And she's in our green room, so her eyeballs just went like that. So you guys can't see her. Ustedes no la pueden ver, pero los ojos se le abrieron como un foco así. Ella me enseñó algo a mí bien importante. Yo le dije a Chetza, pero a mí me han tratado tan bien. Nunca he sentido así como el racismo, como este tipo de cosas. Me miró a los ojos bien tiernamente, sin acusarme, sin juzgarme. Y me dijo, Lily, esa es tu experiencia, no la de todos. And that stayed with me, like hardcore stayed with me. And it brought me to an awareness of, I need to start looking at this differently and learn more. So, señoras y señores, con ustedes, mi invitada, que llevo tiempo invitándola, que me dijo de qué vamos a hablar, porque tenemos tanto de qué hablar. Demos la bienvenida a nuestra hermana Chetza. Y aquí viene ella rapidito, le vamos a dar acceso a su micrófono porque ella no lo tiene, porque yo tenía miedo de que yo iba a decir palabras feas y ella me iba a escuchar. Ella no habla feo. Chetza, bienvenida. Gracias, gracias. Estoy bien contenta de estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo hoy. So this is my beautiful Chetza. Chetza is also a mom of a beautiful baby. He turns 1. On Wednesday. He's so cute. I'm not biased. Absolutely not. My babies are cute too. Chetza, the reason why we wanted to have you in this space is because you have so much to offer as someone who's always worked in the community, but your heart is in it. And that's not something that you can teach. Para todos ustedes que no conocen a Chetza, ella siempre ha trabajado dentro de la comunidad. Y para mí encontrar una persona, porque yo soy de la vieja guardia, y si Ilia estuviera aquí y dice, ¿de qué vieja guardia? Yo voy antes que tú. Hay tantas que nos han dado la oportunidad de tener esta conversación hoy. Pero cuando conocí a Chetza, lo que conocí fue a una mujer valiente, inteligente, muy, muy empapada de la historia de Puerto Rico, de la historia de los Estados Unidos, de cómo nos complementamos, de cómo todavía estamos mundos apartes, de cómo las mujeres todavía, y yo hablo de esto todo el tiempo, no consideramos la importancia de tenernos la una a la otra cerquita y las diferencias de edades que a veces nosotras nos ponemos y no aprendemos la una de la otra. Con eso, te doy la bienvenida. Un abrazo de lejos, aunque te voy a ver pronto. Sí, te veo pronto. Gracias, gracias. No, siempre ha sido un honor y realmente un placer. Yo cuando te llegué a conocer a través de las Latinas en la Resistencia y a todas las otras amazing women que fueron parte de ese grupo. Realmente yo andaba buscando
yo siempre he estado haciendo trabajo en la comunidad, ¿verdad? Y usualmente con jóvenes, que es lo que a mí me encanta realmente, los adolescentes. Yo por ellos hago lo que sea. Am, pero en este trabajo y viviendo aquí, no me sentía un poquito sola, ¿verdad? No es que Mm, no tenía compañeros de trabajo, que sí estábamos luchando por las cosas que consideramos que son justas, pero no eran muchos latinos, tú sabes, o latinas como tal, porque también el género, eso plays some in there, right? En ujú, términos de cómo nos interactuamos y cómo nos llevamos, pero y quién es el líder, quién no, y qué cosa uno tiene que pelear, you know? for Pues yo, sure. cuando vi, y fue en Facebook, so I found it on Facebook, like, what? Una reunión comunitaria de mujeres latinas en la resistencia, el nombre nada más, latinas en la resistencia. Ah, yo voy para allá. Voy a ver de qué es esto, vamos a ver. What's happening? What's happening? I need to be there. What's happening? Sí, sí, porque eso fue en el 2016. Y, y en esos momentos, pues uno necesitaba, bueno, yo sé que yo necesitaba un grupo para poder seguir peleando, you know? Porque las cosas, bueno, aunque no han parado, las cosas Yes. que se le están haciendo contra nuestro pueblo siempre es tan fuerte que uno tiene que tener más personas para poder to be able to have longevity in this work, right? People you Ujú, can lean on, people that you don't have to explain who you are to, really, because ujú, some of it is already there because we share ujú, so much of our identities. Um, ujú. and it was awesome that there were like seasoned women in the room, you know, with some kick-ass experience. I mean, I love I was that. like, bueno, cuando conocí a Isabel, ¿ah? Y Oh, yeah. empiezas and you start to hear her stories and the people and the work that she's done, and I'm like, I wish I was there, you know. Pero sí. Um, I think that your love for the youth brings us to a Mm, great conversation. El trabajo que Chetza o la área en que Chetza se manejaba o su corazón se manejaba era en la juventud o es en la es. juventud. Ujú, Um, it's a group that we always forget that is so vital to the development of our countries, of everything that we do, of the next generation, the challenges that they are presented with today that maybe some ujú, of us were able to run away from or were unaware of. Chetza has the ability to teach, as well as Alina, our previous guest, to share information and to be very thought provoking, which was one of the most attractive things to me. Because there are so many people who believe that they're leaders and they are really oppressors of mm, information. mm. So, para mí, una de las cosas más interesantes, a pesar de que ella es bella y linda y boricua y todas esas cosas maravillosas, y tiene unos papás encantadores, los que conocí luego, era la habilidad de Chetza en enseñar, presentar, provocar a conversación, te la provocaba porque querías una pregunta, querías otra pregunta, querías que ella terminara esta oración para que te contara esta otra cosa. Y ella tiene la habilidad de hacer eso. Those are good communicators. That's, as the Seven Habits would say, a win-win when you meet someone. So for those of you who have not read the book, I highly recommend The Seven Habits. So para todos ustedes que no han leído el libro de los 7 hábitos, eh, ella me acordó mucho a eso. Tessa, cuéntanos un poquito ¿de dónde viene ese amor por la juventud? ¿Tienes una pasión para Sí. todo aquello que tiene que ver con la injusticia? Ujú. Did you guys see her face? She was like, mm-hmm. Like you needed to say that out loud. Does not everybody see it in my face? Injustice? Did you say injustice? Es que no, I can't help myself, you know, like I can't help myself when I see it. Y eso ha sido parte de mi personalidad como tal.
¿verdad? Siempre desde y yo le doy crédito a mis padres realmente porque no fue algo that they didn't stomp that down, you know? Este, they encouraged me to question, right? When that's not necessarily what you try to foment sometimes in people. Ujú, Um, pero sí, yo soy una mujer bien curiosa. Yo soy bien curiosa. And I wonder and I want to know and I want to understand. And young people are the most open, the most daring, and the most wonderful people I've ever worked with, and ever been with. Um, yo empecé a trabajar con los jóvenes y la pasión mía por ellos es realmente, mm, no sé, como que la encontré, I guess, ¿verdad? Porque I studied social work. I wanted to be a school social worker in Puerto Rico. Um, I, I don't, I think I've never been a school social worker. Never. Gracias a Dios, empecé el trabajo aquí cuando me mudé de nuevo a Hartford. Cuando volví para acá, I was like in my 20, I was like 20. I was 20 years old. Y empecé a trabajar en el Institute for Community Research. And previous to that, mis papás fueron para Penn State a hacer su doctorado en educación, ¿verdad? Porque ellos son maestros. Y yo no quería ser maestra, ¿verdad? Aunque ahora me encanta, me encanta. Yo decía, no, esos trabajan mucho. Y no le pagan mucho. ¡Acho! No le pagan nada y I don't siempre want to están be a teacher. They don't trabajando. pay them a lot of money. They No, work too hard. mi mamá siempre regalando mis juguetes a sus estudiantes. Yo decía, no, no, no. Pero afterwards, eso lo más que me ha gustado realmente ha sido enseñar. Pero he trabajado con jóvenes en la escuela elemental y en la escuela superior y con adultos, ¿verdad? Porque también doy clases en Capital Community College y lo he hecho por ya 10 años ya. Y realmente es que los jóvenes son los que están más abiertos para cambiar. Ellos están tratando de conocerse a ellos mismos y quieren ver qué es lo que ellos van a hacer, qué ellos van a dar al mundo, tú sabes. Y, lo han criado de cierta forma, tienen ciertas perspectivas basadas en sus experiencias, pero si le das nuevas experiencias, están abiertos al cambio. Y por ello they are the engine of change, right? So, I love working with them, Los adultos más difíciles, los adultos no quieren moverse más. They're a little more set in their ways. Y los jóvenes, aunque hayan pasado por muchas cosas, y no necesariamente cosas buenas, y han tenido que cargar mucho dolor, como quiera, están dispuestos a cambiar y hacer por el prójimo. A lot of people think that young people are, like only care about themselves. So not true. So not true. I have found that to not be true. They're the most concerned about others, about their community, about how to make it better, how to be just, how to be heard. And that's just drives me, it makes me happy. Yo he pasado todo mi trabajo realmente tratando de crear espacio para que los demás y los jóvenes ellos tengan más espacio, right? So I make space for my young people to have space, right? And in that way, I win because I get space for me, but I also get space for them. And you're also never alone, So I don't know. I think that's kind of how I see what my life has been like. And I've been very grateful and thankful for having found the work with young people. And even now, I work with like the adults who work with young people. Whoa! So I wanna recognize some people who obviously know who you are. You have oh, Edward Thompson. You have Cindy Gordier, who I know. Arroz y Habichuela. She'd be running for me all the time. Sonia Alvelo from and Financial. Marisol la tenemos aquí. Michael Newman. Mi mamá desde Puerto Rico. Elsie Esteves. Tenemos a Canín González. Bacasí.
Korai. I had to learn that. He's from Nigeria. He always watches our show. Sí. Y for all of you que prefieren escuchar el programa en otro idioma, o sea, en español o en inglés, lo pueden cambiar, ¿verdad? En los settings de YouTube, si nos están viendo a través de YouTube, a la vez que Facebook también. Lo pueden hacer luego. Aquí está también María Isabel Negrón, que me la encontré hace poquito, creo que el martes, que esa ha sido una de las madrinas mías más linda que he tenido en el mundo, la que siempre voy a querer y voy a agradecer muchísimo. So you are becoming that madrina, right? So women like me will look at you, right, eventually and say, that was my madrina. That was my walker, if you will. That was the woman who mentored me. Sometimes you don't even know that you're doing that for people because you think they're so far. You had one conversation with them. How do they remember you? But I had the opportunity to have several, and I hanged on to them very tightly. But the interesting thing, y esto es el mensaje que quiero llevarle a todos, es que Chet ha sido una de las mías. And we have a big gap in age difference. I'm 53. I could be your mother, right? My daughter's 33. I could be your mother. Be a teen mom, maybe. Yeah. What's that? I could be your mother, right? So if I was a teen mom. But so if you are willing to have, like Chet, so let's bring it back to what Chet said. No todo el mundo está dispuesto, ya que ha aprendido o cree que ha aprendido algunas cosas, y así es el mundo, y así es el mundo, y así es el mundo. No está abierto a aprender cosas nuevas. El problema con eso es que la vida está llena de cosas nuevas, de información nueva, de acceso nuevo, de gente nueva, de estudiantes de la vida. Hola, Valentín Rosario González, también aquí con nosotros, otro de nuestros hermanos valientes que siempre están en la comunidad. Pero lo que les quiero dejar saber cuán importante es de nosotros admitir que nos necesitamos el uno al otro. So it is so valuable. I love it when you talk about the upcoming generation, but I really would like to express to everybody that I have learned a lot from Chetza already. Okay, so I invite any of you who are looking for a good speaker, a good trainer, a good person to bring into your group, to your company or whatever. She's definitely someone who has something to offer. Chetza, I'm going to ask you a bit of a personal question because I think it impacts all of us who are activists. Tiene un impacto muy grande para todas nosotras que somos activistas o que estamos en posiciones de que queremos hacer cambio. ¿Qué te cambió o cómo te cambió el ser mamá? Right? Look at us both holding our hands. How did motherhood impact what you do? Bueno, realmente me ha hecho reevaluar cómo me veo yo misma o qué es lo que yo creo o qué no. Y realmente me di cuenta que también, porque una de las cosas que yo he tratado de hacer toda mi vida es no seguir esas reglas tradicionales de como lo que tiene que ser una mujer, ¿verdad? Porque te digo que siempre que alguien me manda... Okay, we gotta do that one together. 1, 2, 3. Es que no. Eso no se vale, señores, eso no se vale. Yo Lola dice que no. No soy, esa no soy yo. Cada vez que lo oigo, cada vez que lo veo, cuando lo siento, que me lo están tratando de imponer, pues yo peleo en contra de eso, ¿verdad? Siempre parte de, pues, como me sale. Pero entonces ahora como siendo mamá, pues, uno no se da cuenta, pues, ciertos de esos roles y esas cosas tradicionales, pues entonces yo digo, ok, ¿pero qué hago? ¿Hago eso o no hago eso? Eso es así, no es así. Y a veces hago ciertas cosas que yo diga, esto a mí no me gusta. No like it. No. Y entonces, pero estaba
los otros días vi un quote, yo creo, o sea, algo así. Oh, and can I just interrupt you for a second? Ujú, Chetza es la mamá de un pequeño, no de una niña, de un pequeño. un nene. Ujú. So, el impacto que ella puede tener puede ser grandísimo Sí, no, because eh, it's a boy, sí, sí, por eso, yo right? estaba lista para We una don't know nena, what he's what? gonna become in this No, beautiful journey called life, but God is right, giving you a boy. So there's a and whole bunch of stuff going on here. right, because I was ready for a girl, I was ready, I can make I think I could raise a kick-ass girl, but then Oops. as raising a little boy, I'm like, "Oh, man." And you know who actually has brought it up a lot to me is my dad, right? So, my dad's in love with my son, and obviously it's his baby, grandbaby. But highlighting to me how young men suffer, right? That they do suffer, and you have to really kinda look at how society kinda pins them, and and it opens me up to looking at things a little more broadly so that I can get a better sense of those dynamics so that I can help my baby when he gets old enough or even as he grows now. So it forces you to broaden your perspectives realmente, you know and at the same time no solamente cómo el mundo reacciona con él o conmigo, pero también, de nuevo, otro proceso de self-reflection en términos de quién soy yo, qué es lo que yo sí creo, qué clase de madre quiero ser, qué es lo que tengo, qué funcionó para mí cuando mis papás me estaban criando a mí, because I like who I am, you know? Wait, So wait. like, Let's make a stop right here, sister. ¿Cuántos de ustedes le pueden aplaudir esa oración? How many of you can applaud what she just said? I like who I am. I like, oh my God, that has to go on t-shirts. I like mugs, t-shirts, I don't care. Put it on your wall. Let's do some graffiti. I like who I am. ujú, Me gusta quién soy. Eso es tan valioso para una poderse mirarse al espejo, man or woman, to be able to look at yourself in the mirror and say, I like who I am. ujú. Oh, love it, sis. Love it. Continue. Just And continue. it's a it's a lifelong process to get to know yourself, right? And to be the person you want to be and like who you are, right? Mhm. And to recognize that you're continuously changing. So you have to continuously be reflecting on who you are, what's value, what you value, and what you want to put forth in the world, right? So I used to always, and so this was the quote that I said that I saw, I think on Facebook or something, maybe, or Instagram, whatever, social media. One of those. One of them. Something that says that not that you as parents now we don't have to be good children. Now we have to make our children proud. So no longer should we worry about making our parents proud. Now we have to worry about making our children proud. Ooh, And I was like, oh, hold up. now I got more issues. That's true. I was like, it touched me. I was like, porque siendo rebelde como soy, ¿verdad? Pues Ooh, entonces, rebelde. un chipito. Pues yo sé que mis papás se enorgullecen de mí por el hecho de que I stand for what I believe in and I will fight for whether you agree with me or not, whether they agree with me or not, right? So they know if I really Mhm. believe it, it's like, pues achesa. Nothing we can do. That's who Mm, she is. they try, pero, you know, but now I to love it. switch and be like, okay, how do I make my son proud of me? Right? How do I create a space and a world where my son can see me as an example and be proud of who I am and create a space for him to develop and grow and figure out who he is, right? So yeah, that I think that's the biggest change that he's brought in terms of my view on life. El niño de Chetza tan solo tiene un varoncito, tan solo va a cumplir un añito, va Uh-huh. a cumplir, todavía no lo tiene. Y todas nosotras estamos enamoradas de ellos, incluyendo los papás, los abuelitos, todo el mundo, las tías adoptivas que se ha ganado.
Pero yo creo que Chet hace un punto muy importante, el poder reconocer que uno como ser humano, seas hombre, seas mujer, a cómo te identifiques, como un niño cambia tu vida. Y ella hace hincapié en algo que vio y escribió también, que es el mero hecho de que antes uno pues se enfocaba en hacer a sus padres orgullosos, ¿verdad? Y ahora tienes, el enfoque es en hacer tus hijos que se sientan orgullosos de ti. Ujú. Eso es muy impactante. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en esa posición. Yo sí he estado en esa posición, continúo estando en esa posición. Me gustaría que el día que yo cierre mis hijos pudieran decir, yeah, mama's alright, Ujú. yeah. Mami me dejó algo aquí dentro del corazón y aquí dentro de la cabecita. Chesa, tell us a little bit about your work and what probably you find, um, if it's okay. What do you find that you say I would like to do more of? I find this piece in my work so valuable that I would like to do more of. That if I had the chance, if you had the magic one, Dalis loves this one, Councilwoman Dalis, who just left the council, but forever will be my councilwoman. Um, she has big projects. She will be coming back to our show. Um, the magic one. What would be the issue, the thing that you say, man, I got to work more on that? You only get one. Well, okay, so I've been asking myself that question forever. Is that right? Yes, and I never have, like, I've never been able to identify one issue because it's too limiting for me. And I don't like limits, right? So I don't like being boxed in. Um, but I like to help other people shine. That's my thing. I like to help folks. I like to be the support to help others be their best, right? Um, and find whether I'm working with young people, which really the main focus is like, okay, let's give you space and opportunities and experiences to figure out who you are, right? Or whether I'm working with organizations and being like, with nascent organizations, being like, all right, so how do we best run this shop, right? And usually it's organizations who work with young people, right? So it's really about how do we build an organization? How do we run it? How do we manage it? What policies do we have to put in place so that we are living up to our values and that we share power with young people? And how do we create legitimate positions of decision-making power for young people so that they have a deeper, more long-lasting impact or immediate impact in our world right now. So we don't have to wait till they're 21 and they do their own thing to then, oh, that's when you make your impact. No, they want to do it now. So let's make a space and let's do this together and let's do it now. ¿Verdad? And bring all the new ideas and the imagining of a new world, So le doy la varita mágica a mi hermanita aquí, Chetza, y ella se luce, como decimos nosotros en Puerto Rico, se luce, y como es tan inteligente, al igual que Will Dallas, coge la varita mágica y envuelve 5 deseos en uno. En uno. Y como yo soy boba, ella se cree que yo no estoy cogiendo cuenta. Pero nada, así es nuestra hermanita Chetza. Entonces yo le hago la pregunta a ella, si tuviera la varita mágica, ¿cuáles son las cosas que ella ve en su trabajo, en su comunidad, que a ella le gustaría pues, cambiar? Y yo creo que lo más impactante que ella dice es que no es uno solo. Y eso me pasa a mí también, no es uno solo. Pero la base, el corazón o las raíces de todo es darle un espacio a nuestra juventud donde puedan establecer sus voces, puedan compartir sus deseos, sus sueños, su información, su coraje, para poder, y el coraje no es malo. Todo el mundo dice, no, pero que el coraje, no, el coraje inspira, el coraje nos hace desarrollar leyes, el coraje nos hace abogar, el coraje nos hace cambiar, el coraje se puede utilizar en formas muy positivas para hacer cambios que impactan a nuestras comunidades y hasta personas que uno no tiene ni idea que existen. Pero esos lugares no siempre existen. Exacto. Y
que a veces existen ya, que hemos identificado, y como tú dijiste, ya no a los 21 años. Esta revolución comienza muy pequeña. Ujú. A los 7 años, mami, ¿por qué? Titi, ¿por qué? Shh, shh, esa pregunta no se hace. Mira, Pero estaba yo la tengo, ¿por qué no me la contesta? Pues deja ver la novela, a ver si me la contesta en la novela. no, estoy realmente lo que yo quiero es vivir en un mundo más justo, ¿verdad? Y por eso es que los Mm, jóvenes son tan cool, porque para mí, porque eso realmente es lo que ellos quieren, ¿entiendes? Ellos no están todos de acuerdo y no todos son, como uno dice, leftists, ¿verdad? They're not all liberal. Some are real conservative young people, ¿ok? Pero they agree on that things are not fair, things are not just. So I want to work for a more just society, right? And that's for everyone. The thing is that I found my inspiration in young people, but the work is not done just with them, right? It's done with all of us. And we all have a part and we all have a role in everything that we do on how do we make our world a more just place, right? And the whole Gandhi thing is like be the change you want to see in the world because that's the only thing you control is what you do. So I'm working with an organization and really and they're run by adults and young people, right? So it's invigorating. um, and you look at some of the policies that you have to have put in place and we're having these discussions about how some of the rules are already based in white supremacy, and if we're fighting against white supremacy we have to change these rules, and it opens us up for liability for all these other worries, but we're like, okay, but what are we about? And we want to create the organization that we wish existed, so let's do it, right? And it comes with risks, but folks are willing to take the risk to imagine the world differently, to imagine how your work looks different, like, so if these and to be able, when you're able to get to a place where you can identify, mira, this rule is unjust, that's when you're like, we got to change that rule because we made it up, right? As people, then we can change it too. Yeah. And it's the most okay. inspiring stuff ever, and it challenges me so much because so much of this like is ingrained in us, right? So I'm like, ooh, but why am I hesitating? It's like that sounds good, but I'm like, vamos a ver. And you have to dig to see, where is this coming from, right? Where did you learn this? Where's the and what part is something that you're like, no, you got to listen to that, and versus, no, man, that comes from a bad place. Like, okay, this is an unjust rule, and we do need to change that. Let's see what the real consequences and what we have to do to make that happen, right? And are we willing to take that on? Y así, y eso es en el trabajo, pero eso también ha sido en términos de mi vida realmente, porque uno dice, porque cuando tú me dijiste que vamos a hablar yo que vamos a hablar de ser brave, y yo, qué sé yo, I just live, I just, and I was like, because I've been told that I've been brave, right? And just by being myself and being honest about who I am and the multiple identities that I carry, and it's like, oh, it's so brave of you. I'm like, and I've always been shocked with that statement. I'm like, really? Okay. Yeah, I I don't know tell what's her all going the on in your time. head, but I'm just being me. I'm just being honest with you about who I am. But I have no other choice, right? But I now, as I get older, the older I realize, yeah, the choice is that you can either hide it or you can be honest. I found, especially, y de nuevo, yo le doy gracias a los jóvenes porque ellos son los que me han dado la fortaleza durante toda mi carrera de decir, yo no tengo la opción de esconderme, porque si yo me escondo, ellos no pueden estar libres. Right? So you have to free yourself so others can be free. So I don't know. It's just how it goes, I think, for me. Dropping golden information. Para todos ustedes estamos con nuestra invitada esta noche, que es Chetza. Chetza es una colega, es una mujer joven, y digo joven para que siempre nos acordemos que el intercambio de la mujer que es menos joven y la que es más joven
las generaciones es importante compartirla una con la otra y yo aprendo muchísimo de Chercha y lo que Chercha nos está compartiendo al principio que me dijo de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar y escúchenla, como que qué de vamos a hablar. Si ella está hablando, am, De la Chercha vida. acaba de decir muchísimas cosas que son bien importantes para nosotros escuchar. Hay tantas leyes, tantas reglas, tantas prácticas, tantas cosas que hemos aprendido a través de la vida que tenemos que analizar. Yo quiero aceptar eso. Yo quiero que eso sea parte de mi vida. De nutrición, a dónde quiero vivir, qué tipo de carrera quiero, no dónde estoy, porque eso es una diferencia. No dónde estoy. Donde estoy es donde estoy. Pero para Ujú, dónde quiero ir. ¿Qué exacto. es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Con quién puedo hablar? Pero si algo se hizo, también se puede cambiar. Hay cosas que no se pueden reparar. La Ujú, vida, cuando se le quita la vida a alguien, usted no puede reparar eso, ujú, ¿verdad? Cuando se le hace daño a alguien de una forma que nosotros no nos podemos ni imaginar, eso no se puede cambiar. Es cómo sanamos, cómo cambiamos, cómo elegimos, cómo pensamos. Pero hay algo que, Chetza, tú dices que para mí es sumamente valioso. Automáticamente uno siente el, ¡ah! Pero eso va a ser duro, eso va a tomar trabajo. ¡Ah! ¿Debo ser yo la persona expresándolo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ujú. Porque aunque las personas te digan que están de acuerdo contigo a puerta cerrada, Ah, cuando se abre el micrófono, no siempre están contigo. no. Por eso, no, nada que se dice en puerta cerrada cuenta. ¿Verdad? Eso no Oh cuenta. my God, why are we writing this stuff down? Si tú no estás dispuesto a decirlo en público, pues tú no estás dispuesto. También. Pues yo, y eso yo lo aprendí a long time ago. No, si tú no estás, por eso lo que yo digo, yo no lo digo por los demás. Yo lo digo por mí. En parte para que los demás puedan también, uh, benefit from it, right? So I only will say and share what I believe. And I speak from I statements and from my experience, right? Understanding that my experience is not everybody's experience. However, I'm also not that unique, right? So if I feel this way, if I've experienced this way, there's going to be others like me. So for them to be able to have a space and the opportunity to say yes, yes, that's true, somebody has to say it. And I am the type of person that I have a larger threshold for um, risk, right? So I'm willing. Some folks lower threshold for risk. They're like, no, too risky for me. Allá no voy. No, but not me, right? So I have a higher threshold, so I use it. I'm like, okay, it's like I'm going to say the thing that's not being said because it bothers me, and I'm not gonna keep it inside and keep quiet to make somebody else comfortable because who's uncomfortable is me, right? Mm. So let's talk about it, and I can be wrong, and that's okay, and I'm also okay being wrong. It don't feel good, but I'm okay that it happens. Ain't that the truth? Ain't that the truth? Like my whole statement of, but they've always been nice to me, Lily, but that's to you. Well, and I said that to you in that moment, again from personal experience, ¿verdad? Because I have always been treated really nicely by everybody, right? And I've also been tokenized in that way también. Mm. And I'm like, you nice to me. It's like being like that exceptional Latina, that the exception to the rule, right? The Puerto Rican, that's the exception, right? Oh, I Porque tú remember. hablas bonito, tú eres diferente, tú no eres como Uh, los demás. a That's mí literal, not un halago, es un insulto. no, sí, literalmente a mí en el trabajo me habían dicho, yo dije, mira, pero vamos a hacer estas oportunidades para todo el mundo. Tú sabes, las que me estás dando a mí de desarrollo, de darle entrenamiento para que puedan tomar estas otras posiciones, si no tienen la educación se le puede dar, qué sé yo qué. Me dice, literal me miraron en la cara y me dijeron, no todo el mundo es tú, Chetza. Uh, And I was like,
but you don't know until you give them the opportunity, you know? I mean, the thing is, but at the same time, in that moment, I also learned it's about the pain that they carry, right? So how do you break that apart? Because they're like, everybody's not you. And they've had some experiences where they tried to develop somebody and they left them and they felt abandoned. So I had to pull that story out of that person when they came at me with like, well, everybody's not you, right? And I was like, well, what happened then? Why do you say that? Porque yo, de nuevo, yo soy curiosa. Yo no voy a tomar tu statement y seguir con él más nada. Yo quiero saber por qué tú piensas eso. ¿Qué fue lo que pasó que te llegó a ti a decirme eso? ¿Entiendes? Because, and it's a natural curiosity that I think we need to feed in ourselves and in others. ¿Verdad? Because it gets us to a better place. It gets us to a better place. You know? But we have to see those things when we hear it, challenge it. You're like, hold up. I ain't that unique. Thank you for thinking I'm awesome, but I'm not the only one. Well, I don't think you're the only one, but I do disagree with the uniqueness. I think you're unique. I think the heavily, they do unique. There's no other Chetza, there's no other this one, there's no other that. That's the beauty of the world. So Carolina Morales está con nosotros. Otros nos están viendo también. Marisol dice, that's great. Muchos aplausos. I love it. Powerful. I like who I am. She says it out loud. Angélica García, madre, también dice, yo siempre me esfuerzo por hacer la mejor madre para mis hijos y ellos me dicen siempre, gracias mamá por todo lo bueno que haces. Hermosa, Dios te bendiga. Eso es para ti. Ok. Palabras sanas. Eso es para ti. Me gusta, estoy aprendiendo mucho. Hoy me encanta todo lo que ella dice. Not every guest gets that. Not every guest gets that. Estamos hablando con nuestra amiga invitada hoy, que yo sé que después de esta conversación ella se va a sentir más tranquila y va a querer volver a la casita de Lili Sin Barreras porque va a sentir el amor que sentimos nosotros aquí en la casa de Lili Sin Barreras, siempre para todos nuestros invitados, todos nuestros hermanos y para compartir información. Chetza, ¿qué está sucediendo en estos momentos que te inspira? Que obviamente tu bebé, porque todos aquellos que hemos tenido un bebé, hombre o mujer, nuestra comunidad de todas partes, the gay, lesbian, transgender, queer, lovers of the love, when you have a child, there's something that's bigger than you. So I get that. Trust me. Mine is 33 and I still go, wow, how did that happen? And I'm a grandma. But what right now are you looking around in the world? Because there's so much going on that you go, I think I can take that little piece and work on it. Because there's a lot. There's I'm looking at 100,000 elephants right now. And I'm going, okay. So that's why I focus on my mission. Feed, clothe as much as you can, advocate, and continue the show because it's the way we communicate. So I stay within that activism, my way of conducting my activism. So I mean, using my skills a lot, by the way, sweet. Which is one of the things why I love you so much. You've inspired me since the first day I met you, because you're a woman of action, And sometimes not everybody, we have the will, but not the idea. And how do I put it into action, And so you always inspire me in that because you just do. And I'm like, okay, I can do it too then. Here we go. That's not always without fear, though. I'm like, okay, we're going in the ring. It looks like this beast is big, but hey, I'm going to pull out some punches. We'll see where we end up at the end of the round. And if I can go into a second round and a third round. ¿Qué hay en este momento que tú miras a través de nuestro mundo? Sabemos que la política nos impacta mucho. Sabemos lo que vemos con lo que está sucediendo políticamente a través de todos nuestros países. Sabemos la diferencia de a quién se acepta entrando a este país y a quién no se le acepta. Sabemos cuántos jóvenes están dolidos con hambre,
no tan solo el hambre de la comida, pero el hambre espiritual, el hambre de la educación, el hambre de tener ese lugar seguro. Y a pesar de que todo el mundo piensa en seguridad física, hay una Mm, seguridad que es bien importante, que es la seguridad emocional. sí. Cuando yo hablo, ¿qué va a suceder? Cuando yo descargue esto, ¿qué va a suceder? ¿Y quién me va a poder proteger? Que en estos momentos, am, ¿qué es algo que a ti tú lo miras y dices, if I could just do something Mm, there? okey. I Pues know that's a big question. sí. Sí, porque porque lo que me lleva a pensar es, what am I doing about it? And do I have a plan already set to go there or not? Right? And if I don't, then it's She's a not woman of real. a So plan. She's a woman no, of a plan. I am. I'm a planner. Even if I'm it's like, virtual, let's go. She's like, where's the plan? Where's the plan? I'm like, I don't know. We'll make it as we go along. She's like, no, no, no. We need a plan. We need a plan. we can deviate from the plan, but you can't deviate from a plan if you She's ain't like, I got need a one. map. At No. least let me get a map. um, so like work wise, I'm focused on doing this work, and I really enjoy it. Of really helping organizations run well, right? Social justice organizations, um, in whatever realm they kind of need, right? So some of it is like HR related, some of it is just power sharing kind of stuff. But where I want to go, one of the new things I want to go to, because I feel more hopeful now, um, Mm, is is in the immigration side of work, right? And so we've been talking about this for the last year, pero not enough has changed there. But I see that it can, and there's so much need there that I want to work on that, right? If there's what any can other we like change? global issues, our rules. All right. Rules All on right, sister. who gets to apply, and to simplify the process, right? Because we make it so impossible for people to become citizens that want to become citizens. This takes years and thousands of dollars, right? That it's insane. So I remember when I was younger, I used to not. I mean, as a Puerto Rican and U.S. citizen from birth, you don't realize the complexity of the immigration system, right? And the injustice that it does, and just how you have to, you know, what it is to have a really big, sad story, and have to write that down to kind of convince these people that you're worthy of being able to come here, because you have to feel sorry enough for me to let me in. I mean, it makes me angry that that's even part of a process, right? Because I think it's so dehumanizing and just so many steps. But so I think that it can be simplified, but I think these things can change, and I want to do my part in getting that to happen. Punto. And I know there's a lot of folks who've been working on this for a long time, and that, there's some really good advocates and really good like lawyers out there doing some good work. I want to be able to find some of them to learn from them, and really feel that fight a little bit. That's where I want to go, but the plan hasn't been put into motion quite yet to get there. Um, but it will. I, Continuamos hablando con nuestra hermana Chetza Rodríguez, a la cual ya yo le he dicho que la quiero muchísimo, la admiro muchísimo como activista, como una persona que ha podido trabajar con agencias que se dedican al cambio social o al impacto social de justicia. La justicia es algo pues que es objetivo dependiendo quién seamos en el momento. Pero para desarrollar, hay algo que Chetza dijo en inglés que definitivamente siento con la necesidad de traducir, el compartir el poder. Eso es algo que no escuchamos mucho. ¿Cómo compartimos el poder? Porque tenemos unos egos que nos matan. Si Chetza lo hace, pues yo no voy. Si fulana lo hace, pues yo no voy. Si pues si yo no estoy encargada, pues yo no voy. Pues no vaya, coño. Quédate en tu casa. mm, Porque entonces no se trata
¿verdad? Del movimiento. No se trata de alcanzar, hacer un cambio, impactar, ayudar, apoyar. Se trata de ti, ¿verdad? De tu ego y todo ese tipo de cosas. O si te puedes unir a otros que lo está haciendo, que es lo que Chetza está diciendo. Yo en realidad veo otras personas. Chetza habla español, esto es lo que yo hago all the time. So ella es boricua, boricua. Pero si otros lo están haciendo, llevan años haciéndolo, ¿por qué no nos acercamos a ellos? Eso no quiere decir, y esto lo digo yo, no lo dice Chetza, eso no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con todo. No. Eso quiere decir que podemos complementarnos a veces y hasta estar en desacuerdo respetuosamente. Porque Chetza tiene a un grupo, una población que a lo mejor yo no tengo ni intercambio con ellos. So ahí vamos a compartir lo que sabemos. El mundo de inmigración, que quiero compartir esto contigo y te doy el espacio. El mundo de inmigración en estos momentos, y continúa siendo lo que era antes, que es el problema, que tenemos que estar derramando sangre, quitándonos esa dignidad para poder articular, argumentar a la suerte, a ver si podemos ser ciudadanos, a ver si se nos da la humanidad, la dignidad de llegar ahí, si ahí lo queremos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Yo me pregunto, ¿por qué mi dinero, a pesar de que yo no soy ciudadano americano, te gusta? Porque yo pago impuestos. A mí yo tengo muchísimas preguntas que provocan mucho coraje en muchas personas, pero es la hipocresía de nuestros sistemas presentes. Porque mi dinero vale, ¿no? Pero yo como ser humano, mi familia, la educación de mis hijos, de mi papá, la situación de salud, todo eso tiene que ir, ¿verdad? A petición y a merced, que casi le quita la dignidad, y muchas personas se sienten que su dignidad está completamente a la merced de otro. Y esa es la parte que yo creo que Chetza no nos habla. Nunca nos da suficiente tiempo, y ya lo sientes, ¿verdad que sí, Chetza? It's like a cool conversation, isn't it? ¿Te sientes bien? Sí, sí. Y todavía tenemos un concurso, so no te puedes ir. So the contest is still on, so no one go away, because it's what we do every time we have a show. We have our giveaways and so on and so forth. What can we do? What can we do right now, Chetza, to invite these conversations in your experience, because you have so much experience? How can we begin to even have these conversations about what's needed? What are we interested in? How can we do that? As people, as agencies, how do we do this? Pues, as people, just invite people to your house and let's just have the conversation. Punto. She's done that with us, by the way. Es como se hace, ¿verdad? I mean, if we want to talk, let's talk. Let's get together. Let's share some food and let's get to it. Right? You don't know how filling in your soul it really is to actually build community through conversation. Like, it feels good. It feels good, even if what you're talking about is heavy. You know, it allows you to hold it together. So you're not alone holding these heavy things, these heavy thoughts. And you can create a plan. I mean, I'm the planner again, but we need you. We need you. I'm like, give me the plan. Let's go. Yeah. She's like, okay, Lily, run. I'm like, okay. Yeah. I know the direction because she's already created the plan, so I can run in that direction. And the organizations are similar. Yeah. Organizations are families, right? They really are families. Families that sometimes some of the members don't want to be sitting there at the kitchen table, but I ain't got none of those. I don't know what you're talking about, because I ain't got none of those. Bueno, pues, not very. La mía es perfecta. Pero nada, you cut out the time to have the conversation and center your conversations around your values. What do you value? What do you stand for? Right? And then you dive into the details of what you want to address, right? But center what you stand for, where you want to be, and always aspire to have that clear for the whole group,
and you will hash out whatever disagreements, and you don't have to come to consensus. Sometimes it's really trying to understand, especially when you disagree. Disagreement is good if you understand why you disagree. It's not agree to, every time I hear agree to disagree, oh my God, I think my vein in my head didn't pop, right? So no, I do not agree to disagree. I want to understand why we disagree. We don't need to come to consensus, but we need to understand why we disagree and where does that come from. Because if I disagree with you, your experience is different. I need to understand why. Right? Sometimes in that exchange, um, I've been in conversations where I consider the other party to be wrong in what they believe. Like I think they're wrong, I've been there. right? and and I can get them to say that the reason that they don't have a logical reason for their stance, right? That is an emotional one. And I highlight to them, and this is how your emotional stance hurts people, right? Mhm. So, but I recognize that it's your emotional stance. So now I know what I'm dealing with. And that's where we have to get to. So I don't have to get them to agree with me, but we do have to be clear on what we're disagreeing on. I always tell people in my trainings, is this an emotion or a fact? So es tan importante la información que Chetza nos está dando. De verdad que yo le invito a todos ustedes, vamos a traerla de nuevo para que ella, a lo mejor hasta podemos hacer un grupo privado para que ella nos ayude a nosotros y la necesitamos. Necesitamos a personas como Chetza que tengan las cualificaciones, que tengan el entendimiento, que no tengan miedo a escucharnos decir, yo no estoy de acuerdo, y que nos ayude. Dime por qué no estás de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Pero ¿por qué, mi amor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sientes? Porque a veces es lo que siento. No estoy de acuerdo porque mi papá me dijo que eso era malo. Y yo que esa gente no me junto. Ok, pero ahora tú tienes 53 años, tú tienes una opinión propia o es la de tu papá, ¿verdad? O sea, hay cosas positivas que uno carga culturalmente, ¿verdad? Como la comida rica que nosotros tenemos, esa cosa chévere, la música, todo ese. Pero hay aprendizajes que yo he tenido en mi vida que como adulta y como sigo creciendo en la vida, digo, yo no quiero eso. No, eso no aplica en la vida que yo he escogido. Sí, por favor, ya la gente está diciendo que sí, que te traigamos de nuevo. Sí, por favor. Connecticut Detail, donde necesitas tu carro lavado, aniquilado, es uno de nuestros auspiciadores también. Totalmente de acuerdo, dice Marilyn Leiva. Para todos ustedes, Chetza, ¿dónde te conseguimos? Porque entonces vamos al Connect para que te puedan contratar, para que puedan invitarte a conversaciones. Yo les digo a todo el mundo, si tienes un grupo que está tratando de desarrollar, si tienen un grupo, una organización que están tratando de crear o una organización ya establecida y se están viendo que se están dando en contra de la pared, donde la gente no quiere, déjeme decirle, lo peor del mundo es usted creer que tiene una misión y que los demás no sepan cuál es su misión, ni se la crean, ni van a trabajar para ello. Van a tener un trabajo. Pero la misión que usted estableció, que un grupo estableció en un día, tiene que ser clara. Tiene que ser clara, consistente y a veces duele. Porque a ver días que vamos a salir a la calle que nos van a dar y nos van a dar duro. Pero hay que tener ese corillo, esa gente linda, ese tribu, donde tú te puedas llamar y decir, Chetza, hoy me dieron como pandereta de culto y no era domingo. ¿Ok? Me dieron y me dieron duro, hermana. Ayúdame. Me dieron duro. El que no sabe de qué estoy hablando nunca ha estado, ¿ok? Nunca ha estado ni en una parranda ni en un culto. ¿Ok? Y no es el guiro. Estoy hablando del tum, cutum, cun, tum, cun, tum, cun, tum. Imagina que le den a uno así. Yo creo que para todos nosotros que no sabemos dónde encontrarte, yo sé dónde encontrarte, cualquier persona que quiera. Y le digo contratar porque nosotros tenemos la mala costumbre de pedir todo de gratis. Todo de gratis. We should not be asking people to do everything for free. I'm sorry. I love you.
you probably wouldn't say this, but I'm like, you know what? You got to live. I got to live. Everybody got to live. You got a talent. I got a talent. Whatever it is. So no anden siempre pidiendo favores de nuestra gente. You know, invest in our people. Invest. Don't withdraw because you ain't got nothing in the bank. Yeah. So only people can withdraw with me who have stuff in the bank. This bank called Lily Sin Barreras ain't giving you stuff unless you got stuff in the bank. So ¿dónde te conseguimos, Chetza? Pues, si realmente alguien desearía contratarme, mi compañía se llama Garo Consulting, LLC. Si me quieren mandar un email, más fácil es mi nombre. Ahora, tiene que saber cómo deletrearlo. Y lo vamos a poner. chietzarodriguez@gmail.com. Mi equipo se va a encargar de dejárselo saber exactamente a todos ustedes con un anuncio para que todos ustedes pues puedan alcanzar a tener esta conversación con ella. Y para aquellos ustedes que quieren organizar a lo mejor una conversación privada hasta con ella, para que así ella les pueda decir qué plan de trabajo necesitan tener para comenzar un grupo. ¿Cuáles son las personas adecuadas? ¿Cómo se hace pues el mercadeo para que esas personas salgan? ¿Cómo salimos a la calle? ¿Qué es la forma más fructífera, impactante, para que las personas puedan venir a ese grupo que usted quiere, a esa conversación que usted quiere? Pero necesitan una persona que de verdad sepa hacer eso. Eso no es lo mío. A mí no me llamen, porque les voy a invitar que llamen a Chet. Eso no es lo mío. A mí no me gusta el planeo, a mí no me gusta nada de esa vaina, por eso yo voy a lo de ella, ¿ok? A mí me gusta el pie en la gasolina y nos vamos. Pero tienes que tener un GPS y acaban de conocer al GPS, al GPS de nuestra comunidad que nos puede ayudar a desarrollar muchísimo. Hoy en día, Chetza, tenemos un concurso que lo tenemos siempre, pero tenemos dos. ¿Te quedas? Sí. Ok. Para todos ustedes, last week we had la profesora, Alina Zuniga, en la cual nos motivó muchísimo. For all of you that don't know Alina Zuniga, please go to the previous show. She's now on YouTube. We got her going on. I have a secret. I call her CC. Eventually, I'll tell you why I call her CC. She's going to blow up with some really big projects. But Alina talked to us about the environment, about your body, and about all of those things that you can start thinking about. So I thought, okay, let's not only think about it, let's do something about it. Okay, eres una guerrera. All of that is for you, mami. Eres una guerrera. So Alina, como estuvo con nosotros la semana pasada, pues me provocó mucho el pensar que estoy comiendo, cómo estoy cuidando el ambiente, qué yo puedo hacer. Y dos personas enviaron sus videos. Se votó por uno y lo más maravilloso de todo esto es que un video fue en inglés y otro fue en español, que los pueden conseguir a través de nuestras redes sociales. So, esta noche, our Mike Newman decided that he was going to take walks, which is for his body, for his health, and also pick up trash. Right? Alejo, ganador, habló mucho de cómo cuidarnos el cuerpo, nuestra salud mental. Estos son hábitos, estos son cosas que cambiamos, estos son cosas que aprendemos. So Alejo es el segundo ganador. También cada uno se lleva $50. So it's Mike, the winner. And then we have Alejo. So we really appreciate everybody who sends in a video. El otro concurso que tenemos, que siempre lo tenemos aquí por $50, es ¿qué dijo nuestra invitada de hoy que a usted le impactó? What did you, and this is always a contest for us, it's a way of us giving out a gift, and one that will keep you in wisdom and challenged all the time. Read, write, do all of those things all the time. Find what your art is, your gift in your art. Not only your passion. Passion is not enough, I tell people all the time. How are you going to use it? What you going to do with it? I'm passionate about a lot of stuff.
but I don't put it in there. So let's learn something. What did Chetza say today? Our guest, Chetza Rodriguez. What did she say today? Por $50. ¿Qué dijo Chetza hoy? What a great show. I've learned a lot. And sometimes I have to put myself in check and remind myself I don't love myself. I do love. And others will pick up on that. When you shine, others will shine with you. Thank you. ¿Alguien más me quiere decir? Somebody want to jump in there with Mike also? Because, you know, Mike is always like this. He's quick on his feet. He's always learning. ¿Quién más me puede decir algo que aprendió de Chetza hoy o algo que ella dijo que de verdad le tocó el corazón? A mí yo tuve que pararla varias veces, como ustedes escucharon. I had to stop her a couple of times just because she was dropping gold and wisdom on us, and I wanted to make sure that we didn't miss out on that en inglés o español. Vuelvo y les repito a todos ustedes que están con nosotros, que estamos aquí todos los domingos para tener estas conversaciones próximamente. Es el mes de la mujer, ¿verdad? Nos dicen que es el mes de nosotras. Yo argumento que todos los días, toda la mañana, todas las tardes, todas las 4, a las 5, a las 7, a las 7, a las 9, es el momento de la mujer, ¿verdad? Pero ya que nos han dedicado un mes, y no vamos a hablar de cómo eso salió, porque ese es otro argumento. El mes de la mujer me interesaba mucho pues tener a Chetza y a Lina y a otras que han estado con nosotros y también otras que vienen a hablar con nosotros. So, ¿qué le dijo Chetza a usted que de verdad usted se siente como, you want to hear this one, Chetza? Y con esto podemos cerrar. Oh, Margarita, ¿dónde estabas? Te extrañaba muchísimo. Oh boy, here we go. Margarita is very shy. Esta no es mi prima Margarita, for those of you who are wondering. Margarita dice, Chetza, nunca te he conocido y trabajo mucho en la comunidad. Eres hermosa en pantalla. Me dicen que eres hermosa personalmente. Algo que he aprendido de ti en este programa hoy es que no importa la edad, no importa dónde estemos, no importa, tan solo lo que queremos hacer. Ganadora Margarita is our winner for this evening. She learned from Chetza that it doesn't matter. All it matters is what you want to do. So my belief, Chetza, closing words, man, because that's how we do it here. You're a big shot, so you got to close. I just want to say thank you. This was awesome. And and I really actually, the one thing that keeps resonating in my head, even though that I said it myself today, was this whole concept that we have to free ourselves so that others can be free, right? The work is internal. And the things that we do that change us and free us from the things that tie us allows us to make the space for others to also follow our lead, you know, and to really make space that others can be free. But you can't free others if you're chained. So, yeah, that's it. Ok, Maguita, eso está demasiado bueno. No haga eso. Ahora en español. Mira qué atrevida. No, me pone ese elefante ahí, tan bello, tan lindo. Y no, que de lo que realmente se me quedó pegado a mí, aunque lo estaba hablando yo, era de que uno se tiene que liberar uno mismo para poder liberar a los demás. Porque si uno no que el trabajo realmente es interno, porque uno no puede liberar a los demás si uno está atado, ¿verdad? Eso en nuestros pensamientos, en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es importante que nosotros hagamos el trabajo de deshacer los diferentes conceptos y cómo estamos indoctrinados para poder crear un mundo diferente, un mundo más libre. Pero te tienes que liberar tú primero, porque es para uno, no es para los demás. Lo tienes que hacer para ti, para que entonces los demás se beneficien. Y así. Esas palabras pues no las puedo superar yo, señoras y señores, y por eso está con nosotros Chetza Rodríguez. Mi equipo se va a encargar de hacerle llegar a ustedes toda la información donde ustedes la puedan contratar
donde puedan llevarla a su compañía, a sus eventos y todo ese tipo de cosas para que escuchen. Porque no es lo mismo esta horita o 45 minutos am, sincera y bella, te dicen. Am, estos momentitos que pasamos con ella, que tener de verdad a Chetza en tu presencia y articular y poder compartir con los demás. De Lili Sin Barreras siempre le decimos que este es su espacio, this is your space. And we only do this because we find that there is a need, as Chetza said. We found a niche because we found a need. And this is the way we roll. We love you, Chetza. You know, I mean that from the bottom of my heart. Thank you everybody for watching. Que Dios me los bendiga, Dios me lo acompañe, que Alá, el universo, las mariposas, las flores, lo que usted quiera, después que sea bueno y que lo acompañe. Buenas noches a todos. Good night. I'll see you next Sunday. Bye bye. Buenas noches. Bye bye.